Pues buenas tardes, o días, o noches, depende de la hora que nos vean. Que vean este video. Vamos a resolver un ejercicio sobre balanceo de ecuaciones, pero con el método Redox, o lo hacen llamar el óxido de reducción. Entonces, el ejercicio es el siguiente. Tendremos la siguiente ecuación y empezaremos a determinar el número de oxidación. Y recordando que uno tiene que ganar electrones, otro tiene que perder electrones. No necesariamente se dice que siempre es el mismo, se varía. En caso si llegase a ocurrir que sea el mismo elemento, pero ya es muy raro el caso. Entonces, recordando que las reglas de óxido de reducción dicen que el oxígeno trabaja con -2 y -2 por 4 da -8. El potasio, tenemos cuenta que trabaja con +1, entonces tenemos +1 por un átomo que tenemos aquí, será 1. Y recordando que por reglas de óxido de reducción, estos elementos nos tienen que dar 0. Entonces, ¿cuánto nos faltaría aquí para que diera 0? Pues más 7. 7 más 1, 8 y -8 da 0. Oxígeno vale -2 y hierro tiene una valencia de +2 para que pueda ser el 0. Entonces, oxígeno trabaja con -2 y el potasio con +1. Entonces será +1 por 2, +2 y -2. Entonces, ya está. Sí, con sus cargas neutras, que sería el 0. Pues aquí tenemos -2. ¿Cuánto faltaría para que me diera 0 en este compuesto? Pues solamente +2. Yo tengo aquí, trabaja con -2 y -2 por 3 da -6 y +3 por 2 da +6, dándome un total de 0. Entonces, las cargas a utilizar, pues veremos a continuación quién es el que se oxida y quién es el que se reduce. Entonces, como oxidación quiere decir la pérdida de electrones y uno gana, que va a ser la reducción. Entonces, podemos decir aquí que el manganeso +7 pasó a ser manganeso +2. Y como dice que es una reducción, obviamente porque está desde positivo, que es +7, va hacia el lado de los negativos, que es los negativos como -1 y -2, debido a que se está pasando de 7 a 2. Entonces aquí tenemos una, sí, ganancia de +5 electrones. Entonces, teniendo en cuenta esto, puedo decir que ahora, ¿quién más? Esto es una reducción. Entonces, podemos decir que también el hierro, ¿sí? Pasó de hierro +2. El potasio no cambió, tiene +1 y +1. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Que el hierro está de +2, pasó a hierro +3. Entonces, pero aquí hay que entender algo. Este hierro tiene, es un hierro diatómico, tiene 2. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que como a la entrada solamente hay un hierro y en la salida hay 2, entonces por balanceo aquí de átomos, vamos a ponerle un 2 aquí para que se pueda balancear. Entonces, como este está teniendo una pérdida de electrones, entonces tendríamos que en realidad, si pasó de 2 a 1, está con un electrón, pero no está perdiendo uno. Se pierde uno por un átomo, pero como están perdiendo dos, será el doble de esos átomos. Entonces dice que serán 2 electrones. Y aquí se obtuvo la oxidación. Entonces, hicimos esta parte de aquí. ¿Qué haremos después? Como segunda parte, diremos que hay que intercambiar los
electrones y multiplicarlos. Quiere decir esto que el 2 que está aquí multiplica la ecuación de M del manganeso más 7 al manganeso más 2 más sus 5 electrones. Entonces, aquí vemos que es el 5 que multiplica el hierro más 2 con el hierro doble más 3. Entonces, teniendo en cuenta esto, ahí está. Entonces, esto como va a ser la multiplicación, será este número por todo lo que esté dentro de paréntesis. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos ya empezar a la multiplicación. Al final de cuentas, es algo muy sencillo. Podemos decir que esto se vuelve así. 2 por 5, 2 por M manganeso más 7, pues no se puede hacer la gran cosa, se deja expresar como 2, 2 manganeso más 2 más 10 electrones. Entonces será 5 átomos de hierro más 2. Aquí también son 5 de hierro doble, o sea, de hierro diatómico con carga más 3 o valencia más 3. Aquí serán menos 10 electrones. Entonces, analizando esto, pues ya podemos decir con toda certeza que estos dos de aquí se simplifican. Entonces podemos dar por entender que serán 2 del manganeso más 7 más 5 de hierro más 2 con 2 manganesos de manganeso más 2 más 5 de hierro atómico con valencia más 3. Bien, aquí es importante que empecemos a analizar las cosas que no se ponen estos números, ¿sí? Estos números van adelante del compuesto que los están utilizando, que ustedes están utilizando. Aquí está el manganeso, no se va a poner en medio de la K, se pone al inicio, ¿sí? De este reactivo que es 2 aquí. En el hierro más 2 va un 5. En el otro va un 2. Y en el último van un 5. Esto hay que entender también que el método de óxido reducción no es un método que ustedes digan que es muy exacto. Aquí, a lo que se hace es darles por cuenta de que tendremos que cambiar estos pequeños números cuando no se llega a balancear. ¿Por qué? Porque aquí se dice que tiene 5 de este compuesto, entonces serán 5 por 2 son 10 de la salida. Entonces, vamos a proceder a cambiar este 5, porque en realidad son 10. Ahora bien, haremos la tabla de con los puros reactivos, tanto entradas como salidas de potasio, manganeso, oxígeno, hierro, y ya serían todos. Entonces, ¿cuántos tenemos en realidad? De potasio tenemos 2 en la entrada, y en la salida también tenemos 2. Entonces, manganeso, ¿cuántos tenemos? 2 en la entrada, y en la salida también tenemos 2. Oxígenos, ¿cuántos tenemos? 2 por 4, 8 más 10 son 18. Hay que ver si nos falta que se balancee 1.
Entonces serán 5 por 3, 15. Y 2 por 1, 2 aquí, aquí hay un 1, más 1 serán 5 por 3, 15 y 2, 17, más 1, 18. Y entonces aquí tendremos que el hierro tiene 10 y de hierro en la salida hay 10 también. Entonces podemos decir que la ecuación está balanceada al final de cuentas. Este método se tiene que realizar al final siempre el balanceo por tanteo. Aquí solamente te da 4 de todos los que son. Ya viendo y recordando que en este método a veces los números que te da no son los correctos, pero sí son una aproximación y se puede utilizar. Entonces, esto es un ejemplo del método. Espero les ayude para sus tareas o sus trabajos más adelante. Sería todo por hoy. Hasta la próxima.